Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este aula magna del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. En primer lugar, tengo que disculpar a la vicerrectora de Relaciones Instituciones y Comunicación, Pilar Zaragoza, que iba a presidir este acto, pero que por motivos familiares no ha podido estar con nosotros en este momento. Este acto que celebramos hoy reúne una doble condición. Por una parte, quiere ser la presentación en la Universidad de Zaragoza de un proyecto importante en la red de universidades lectoras, del que formamos parte hace apenas un año y del que luego tendremos ocasión de hablar con más detenimiento, pero a la vez queríamos comenzar con una actividad práctica, con una actividad útil para los miembros de la comunidad universitaria, como son estas jornadas sobre nuevas formas de leer y escribir por medio del acceso abierto. Para presentar la jornada y las actividades de hoy, tiene en primer lugar la palabra Carmen Agustín, representante de la Universidad de Zaragoza en la red de universidades lectoras. Por favor, Carmen. Buenos días. Gracias, en primer lugar, a todos por haber tenido la amabilidad de desplazar vuestro espacio habitual de aprendizaje de la Facultad de Filosofía y Letras a esta sala, que tiene tanto valor para nosotros porque representa históricamente una de las aportaciones más importantes de la Universidad de Zaragoza a nuestra cultura académica. Antonio nos contará después, si tiene ocasión, cómo el señor Einstein pronunció una conferencia aquí. Y nada, simplemente deciros que hoy, con motivo de esta jornada académica, lo que estamos haciendo es celebrar que la red de universidades lectoras y la Universidad de Zaragoza han encontrado formas de trabajar juntas y con ese motivo dedicamos una actividad importante esta mañana y otra actividad esta tarde a reflexionar y analizar juntos sobre el valor de los cambios que está experimentando nuestra cultura académica en general y de forma particular las maneras en las que custodiamos, comunicamos y generamos nuevo conocimiento. Una cultura nueva que se caracteriza fundamentalmente por el valor de la difusión abierta, por el valor de la comunicabilidad de todo aquello que se genera, en este caso porque es una universidad pública con recursos públicos y que por tanto tiene que ser transferido a la sociedad que lo hace posible en unos términos en los que, sin otras restricciones legales, se pueda utilizar para generar nuevo conocimiento, para producir mejoras y avances que de alguna forma dan cuenta de nuestro valor y de nuestra responsabilidad social. Esta cultura del acceso abierto, esta cultura de la característica de las sociedades digitales, pues valora los repositorios porque son archivos digitales en los que el conocimiento que se genera por los investigadores, por los profesores, por los estudiantes, por toda la comunidad, está disponible para la sociedad, está disponible para ser usado, y esta disponibilidad se hace en unos términos de apertura y en unos términos de libertad de uso. Eso, en los tiempos que corren, y vosotros que sois personas que estáis muy atentas a la realidad y al momento, pues sabéis a qué me estoy refiriendo. En estos tiempos que corren tiene mucho valor. Por eso, con esta jornada en la Universidad de Zaragoza queremos reflexionar, queremos analizar y queremos poner en valor este acceso abierto que tiene que ver con nosotros, especialmente en las formas de leer y escribir. Muchas gracias y nos vamos a ver a lo largo de todo el día. Muchas gracias. Para la organización de la jornada hemos contado con la colaboración siempre generosa y siempre muy activa de la Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza, dirigida por el profesor José Luis Alejandre, que a continuación tiene la palabra. Gracias, Antonio. Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada
Yo solo quería decir unas palabras en cuanto a cómo ha surgido esta colaboración de la Red Lectora Universidades con la Cátedra Banco Santander, ya que hemos encontrado un hilo común. Desde la cátedra, uno de los principales objetivos es apoyar, fomentar, potenciar y colaborar con cualquier actividad que suponga el uso, la inmersión de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la formación universitaria. Y ese ha sido un poco el sentido de la cátedra desde que llevamos funcionando a partir de diciembre de 2008, ¿no? Tenemos en esa línea diferentes actuaciones. Ahora va a salir la 4ª edición de lo que llamamos el Premio Santander, que va destinado justamente a premiar aquellas actuaciones que supongan, reconocer actuaciones que supongan un avance en innovación educativa con el uso de las TIC en la formación universitaria. Y aprovecho para decir que esta 4ª edición va a ser convocada ahora en esta semana, a más tardar al principio de la que viene. Antes de que termine el periodo lectivo, saldrá convocada. También organizamos lo que llamamos el Ciclo Santander en el Paraninfo, que es algo parecido a lo que vamos a hacer en la jornada de hoy. A lo largo del año hacemos diferentes ediciones donde pues, las llenamos con conferencias, seminarios, talleres o incluso cursos de formación dentro de la temática de la cátedra, ¿no?, que comentaba anteriormente. Hemos llevado a cabo ya en dos ediciones de una jornada de buenas prácticas con uso de TIC en la formación universitaria, que se desarrollan en septiembre, coinciden en tiempo y en lugar con las jornadas de innovación docente que organiza la Juntilla del Rector para Innovación Docente. De esas jornadas pues, surgen unas publicaciones en formato libro con aquellas aportaciones más destacadas, aportaciones que de otra forma también las vamos incorporando dentro de la web de la cátedra, que simplemente en cualquier navegador, o sea, en cualquier buscador que pongáis Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza, os tendréis acceso a nuestra web y veréis ahí todas las actividades que os estoy comentando y algunas más. Y, como decía, esas buenas prácticas no solo hacemos una edición en formato papel, sino también tenemos un observatorio de buenas prácticas que vamos nutriendo vía web, ¿no?, para que tengan un acceso libre, un acceso abierto, que es una de las cosas que nos ocupan en el día de hoy. Y, bueno, pues más colaboraciones entre las que surgió la que nos ocupa en el día de hoy, ¿no? Porque esto parece que el fundamento de la cátedra es todo tecnologías, que así es, pero cuando Carmen e Isabel se pusieron en contacto conmigo para poder llevar a cabo esta colaboración, a mí me pareció que era un tema que entroncaba muy bien con estos objetivos, porque es cierto que en la vida, en la situación real que nos invade, en la formación universitaria vamos cambiando cada vez más lo que es los materiales en formato papel a materiales en formato digital. En una doble vía, que es la que los profesores pues, diseñan, gestionan y realizan sus propios materiales digitales y ponen a disposición de sus alumnos en una primera instancia, pero en una segunda vía que nos parece también muy interesante, muy importante, que es esta del acceso abierto, ¿no? El ser capaz de poder cooperar, colaborar con otros compañeros de otras universidades, poniendo a disposición de esos compañeros y de esos otros alumnos de otras universidades materiales que hayamos, en esos repositorios que comentaba Carmen, que hayamos diseñado para nuestra propia docencia, ¿no? Ser capaces de colaborar en ese sentido, recoger información de otros compañeros y aportarla a nuestra propia, ¿no? Entonces, pues nos pareció que entroncaba muy bien en ese sentido con los objetivos de la cátedra. Y estoy convencido que al final de esta doble jornada, mañana y tarde, pues vamos a acabar conociendo un poquito más el tema del acceso abierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Como les decía, esta es la primera actividad que realiza en Zaragoza la red de universidades lectoras, pero esta red tiene un recorrido largo, tiene un recorrido que ya lleva funcionando hace varios años y que realiza un conjunto muy intenso de actividades. Para presentarla tiene la palabra a su coordinador, el profesor Eloy Martos. Antes que nada, discúlpenme, solo tienen que poner en Google Universidad Lectora, ORG. Bueno, en primer lugar, como es de cortesía, agradecer, pero en este caso, sinceramente, felicitar a la profesora Agustín y Vieto por el enfoque de la jornada y a la cátedra y a nuestro querido director de Relaciones Institucionales, que ha estado desde el comienzo.
y ahora voy a tratar en el cortísimo plazo de tiempo, lo más breve posible, intentar explicarles a ustedes qué es esto de la red museal lectora, ¿verdad? Yo particularmente soy filólogo, doy clases en biblioteconomía a gente de biblioteconomía y de comunicación audiovisual y a maestros, a gente de las especialidades de psicopedagogía y tal, ¿no? Entonces, como bien ha explicado el profesor Peiró, la red realmente lleva 4 años, es un proyecto de emprendimiento. Ahora que está de moda la cultura emprendedora, les puedo explicar que este proyecto, 3 años escasos, empezó con 7 universidades y hoy son... esto es lo último que hemos hecho en la FIL de Guadalajara, que saben ustedes que es el templo del español, ¿no? Y es verdad, es una actividad donde te encuentras a Vargas Llosa en un pasillo, está, en fin, digamos lo más granado de la cultura hispana, ¿no? Y además muy intercultural, hay gente de todo tipo, de cualquier país, y hay mucha industria. Ahí se ve muy bien, no hay una dimensión de letra, ciencia, ahí se ve que está la editorial, están los agentes de derecho, en fin, es un mundo muy rico, ¿no? Las universidades, como les decía, lo tienen ustedes aquí, son 40 universidades a día de hoy, antes de finalizar en 2012 probablemente lleguemos a 50, no es cuestión de número, pero sí es una masa crítica importante, porque esto empezamos 3 universidades a partir de un evento concreto, que era hacer un pequeño simposio de universidades lectoras en lo que antes había sido una cárcel, luego se convirtió en una plaza de toros, un sitio y tal, y era un lugar de memoria, como dicen los historiadores, Pierre Nora, porque ahí mataron mucha gente en la guerra civil. Cuando lo cogió la Consejería de Cultura, les explico la génesis para que vean qué cosa más curiosa, pues se quiso inaugurar aquello, se convirtió en lo que es un museo, un centro cultural muy importante, y hicimos una jornada sobre la idea de leer paseando, esta idea que tienen en Bradbury, en Fahrenheit 451, ustedes recuerdan que al final los rebeldes que están contra ese sistema totalitario que prohíbe la lectura, prohíbe los libros, se van al extrarradio, pasean en la orilla y se dedican a memorizar los libros. De ahí, por cierto, surge una metodología que es las personas libres, ha surgido una metodología de promoción de la lectura. Y sobre esa idea de leer paseando, no leer, surgió la idea de por qué no salimos del campo y hacemos una cosa en un sitio distinto, con toda la ciudad. Y bueno, pues sobre esa idea se agolparon en principio 4 universidades y ahora estamos en 40. Bueno, brevemente, lo importante de esas universidades, este sentido etimológico de universidad, superar el localismo, son de España, de Portugal, de Italia, de Latinoamérica. Y en Latinoamérica está desde California, Sao Paulo, las universidades importantes de México como la UNAM y Guadalajara, etcétera. Eso porque hay públicas, hay privadas, hay politécnicas, que pueden ustedes imaginar que tienen un enfoque muy distinto a las universidades nuestras, eso se lo aseguro, ¿no? ¿Qué es lo positivo de eso? Porque, por ejemplo, cuando tú en una reunión hablas de Bolonia, las universidades latinoamericanas eso les da igual, tienen otra dinámica, tienen otra historia, ¿no? Y eso enriquece mucho. Entonces, muy resumidamente, porque no tengo más tiempo, les voy a intentar dar 2 o 3 señas de identidad de esta agrupación de universidades, cuyo lo único que dice el convenio marco es para promover la lectura y la escritura. Eso lo pudiéramos firmar todo. Ahora, ¿qué sentido de lectura y escritura? ¿Sentido anglosajón de tecnología de la palabra, simplemente, de artes del lenguaje, como dicen en Estados Unidos? No, yo creo que nosotros vamos más en la línea de Chartier, ¿no? De integrar la gran cultura letrada. Ese concepto tan importante. Nuestro patrimonio cultural, que es desde Maquiavelo hasta esa idea que en la universidad, pues, ustedes son de una especialidad, van a otra y parece que la lectura está fragmentada. No, mire, nosotros tenemos la suerte, ustedes lo pueden ver viendo la cantidad de noticias que hay, en que nosotros tenemos eventos que organizan gente de todas las especialidades. Nosotros tenemos químicos, historiadores, por supuesto documentalistas, como las profesoras que antes he citado, muy cualificados. Tenemos maestros, tenemos todo tipo de enfoques, cuyo único denominador común es que les gusta la lectura y la escritura. Que de verdad eso hoy, reivindicar eso, es muy importante en la sociedad y con la crisis que tenemos, porque cuando llegan los recortes lo primero que parece que sobra es la lectura. Las actividades culturales están, parece, de un poco de aditamento, ¿no? Bien, la seña de identidad de una red universitaria, como no podía ser de otra manera, son la excelencia. Nosotros tenemos que buscar, por supuesto, la excelencia.
Es decir, que no podemos echar la culpa al bachillerato de que los alumnos, los profesores, no manejamos como debiéramos, ¿no?, los elementos. Claro, nosotros tenemos que crear una red para mejorar la lectura y la escritura académica, entre otras cosas, porque es un déficit. Yo creo que debemos ser conscientes que la gente no lee en la universidad y que no sabemos, digo todos, no digo los alumnos, yo creo que desde los equipos directivos no se le da el papel. Esta red está consiguiendo por primera vez, hicimos una declaración en Sevilla, intentar influir en los gobiernos, para que se tome de verdad en serio las políticas de lectura y escritura en la universidad, que son transversales, que no tienen que ver con letras, ni con ciencia, ni con filología, son transversales, hay déficit y por tanto tenemos que formar buenos químicos, pero sobre todo buenos universitarios, y sabemos que buenos ciudadanos, y sabemos que la lectura es la mejor manera de alfabetizar a un ciudadano. Segunda característica, nosotros hemos apostado por un sentido holístico, global. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la red tiene muchos programas de compromiso, lo que llamaríamos, eso que se llamaba antes, el profesor Peiró, no sé si lo veréis aquí, en mi universidad se llamaban Universidad Social, y eran programas de retorno. Bueno, por ejemplo, nosotros financiamos un aula en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena, en Sevilla. Es un aula para niños convalecientes, ahí no se hace nada universitario, vamos, nada. Se hace ni más ni menos que animar a niños que están convalecientes, hacerle cuentacuentos, una tarea espléndida, y ese aula lo paga la red. Y es de las cosas que yo siempre digo, de las que estoy más orgulloso, porque es un ejemplo de esta doble tarea. Tenemos que actuar dentro de la universidad, pero como somos, y más universidades públicas, ¿no?, tenemos que ser ejemplarizantes fuera de la universidad. Entonces, en muchos campos, y en este caso en la animación a la lectura y la escritura, hay muchas posibilidades de trabajar. En centros culturales, con colectivos desfavorecidos, en prisiones. Tenemos ahora mismo una compañera que en Madrid está trabajando en prisiones, porque a ella le gusta, no porque la hayamos mandado para allá, ¿verdad? Eso también lo está pagando la red. Y por último, pero no menos importante, la conexión con el empleo. En este sentido me ha encantado oír lo que el profesor Alejandro ha dicho, de que necesitamos, en el sentido de que necesitamos conectar con los campos reales. La lectura no es una cosa enciclopédica para ir a un concurso con volumen 2-3. La lectura es un instrumento cognitivo y vital, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, si ustedes ven los campos que hay aquí, las actividades, verán que uno, y con esto ya voy terminando, nosotros uno de los campos, por ejemplo, que es de los pósters que le hemos dejado para que ustedes lo puedan tener, si les gusta esta caperucita que hay aquí, a ver si carga, es el tema de patrimonio, turismo, en general todos esos campos donde industrias culturales, donde la lectura y la escritura, piensa que, por ejemplo, no sé qué cantidad, pero una cantidad importante del PIB español está unido al español, al poder que tiene la lengua española ahora mismo. Eso es así. Entonces, bueno, pues eso no es solo un tema de cultura humanística, como se decía antes, sino es un tema, les comentaba antes, lo de la Feria de Guadalajara, que mueve mucho dinero. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, y en el suyo también, que yo no conozco su especialidad, pero un maestro que probablemente no es fácil que termine trabajando en su colegio, sí va a encontrar en muchos campos, educación del ocio, ludoteca, hay miles de campos, de nichos de trabajo que nosotros estamos fomentando. Es decir, hacer I+D, como ustedes saben, en ciencias sociales y en humanidades, es más complejo que hacer I+D en áreas tecnológicas. Bueno, pues sin duda la lectura y la escritura tienen un campo ahí fantástico. Como prueba, y con esto ya termino, nosotros tenemos un programa en el cual esperamos que la Universidad de Zaragoza participe activamente, que se llama Tour de Lectura. No es que nos guste el ciclismo, es que este programa responde a dos patas, dos ideas básicas. Una, la idea de que tenemos que trabajar en red, porque eso es la manera de superar el localismo, es decir, hay que trabajar una universidad con otra universidad en temas comunes, en temas de interés comunes. Entonces habrá una serie de eventos cuyo denominador común pues va a ser, en este caso, la cultura destinada a patrimonio, turismo, porque eso está generando riqueza. En la comunidad donde yo vivo todo ha ido mal menos el turismo. Menos el turismo. Entonces, claro, el turismo es un valor importante, muy competitivo. No se puede ya ni hacer turismo de sol y playa ni lo de toda la vida. Hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Y entonces ahí la lectura y la escritura tienen mucho, más de lo que parece, ¿no?
Recuerdo, por ponerle un ejemplo, en Cáceres, que es ciudad monumental, patrimonio de la humanidad, hay una pyme que se ha creado hace unos meses que se llama Cáceres de Leyenda. La han creado unos universitarios como ustedes y todo lo que hacen es recrear el imaginario, el patrimonio intangible de la ciudad, puesto que hay montones, cientos, miles de turistas que la visitan continuamente, y es una empresa que depende con los hoteles, es autónoma, no la paga la administración ni la universidad, es una empresa. Y estos chicos dramatizan las leyendas, hacen, en fin, todo lo que llamamos patrimonio intangible, para no cansarles. Por último, por tanto, en esa línea, y ya con esto concluyo, nosotros hemos hecho este año ya un título de experto, un título de especialista, de lo que llamaríamos en inglés, se llama empresarios de alfabetización, no sé la traducción exacta, pero gestionar lectura y escritura en pueblos, en gente que llevan centros culturales, bibliotecas, gente de este tipo que tiene que hacer, a pesar de la crisis, tiene que hacer proyectos de lectura y escritura. Entonces esa gente no tiene una, porque la Universidad Española está muy fragmentada, ahí hay historiadores, hay filólogos, hay documentalistas como ustedes, pero nosotros no queremos que una persona le enseñarle a cómo se arma un proyecto, sino cómo se gestiona un evento letrado, que diría Chartier. Cómo se gestiona, cómo se armoniza, cómo se crea, cómo se genera toda esa creatividad, ¿no? Y bueno, eso se va a transformar en un máster el año que viene, y la sorpresa ha sido que en ese título, que ahora mismo es un título de experto, no está, ya sabemos que la Universidad Española está inflada de máster y de títulos, ¿no? Nosotros lo hicimos con la idea de ver qué pasaba y se ha matriculado primero gente de todas partes, lo cual es muy importante. Gente de Latinoamérica, gente de todas partes de España, incluido de aquellos sitios donde no está la red de universidades lectoras. Gente de Cataluña, gente de muchas universidades, por ejemplo tenemos Girona, pero no Barcelona, y se matricula gente de todo tipo. Y el perfil es, yo creo, esto que dicen ahora nuevas tecnologías de los hubs en el centro este de Madrid, ¿no? El perfil es desde actrices, no sé por qué, pero o actores y gente, no sé si es el paro, animadores, historiadores, gente con 2 y 3 titulaciones, gente que tiene la curiosidad de cómo se puede hacer un proyecto de emprendimiento en lectura y escritura. Y no en educación, en cultura, en turismo, en empresas de traducción, se nos ha apuntado mucha gente, editoriales, y nosotros buscábamos un nicho que no estuviera, es decir, que no estuviera tocado. No es un título de literatura infantil, que saben que hay muchos, yo doy literatura infantil, no es de biblioteca, no es de edición, solamente intenta enseñar a montar proyectos de emprendimiento en contextos diversos y desde planteamientos profesionales diversos. Así que nada más, simplemente esto me ha servido como ejemplo para decirles que está todo por hacer, que la lectura y la escritura no es un barniz cultural, yo subrayo eso mucho, no es un barniz cultural, sino es un elemento motor incluido del cambio social. Y que por tanto yo le agradezco muchísimo al profesor Peiró, porque realmente ha estado desde el comienzo, y a nuestras profesoras de la red aquí, a Carmen y a Isabel, que tantísimo, en fin, lazos nos unen con ella, por creer en el proyecto. Si ustedes se acercan a la página y se van metiendo en algunas actividades, verán que hay esta idea de movernos en muchos ámbitos, en muchos frentes, que creo que por donde va la posibilidad de salir de la crisis. Buscar aquellas cosas que los demás no tengan y hacerlo mejor que ellos. Muchas gracias. Estamos en el aula magna de la antigua facultad de Medicina y Ciencias, que se diseñó precisamente como aula magna en su momento y que tiene una peculiaridad, y es que es la única aula universitaria que ha acogido en su momento a una conferencia de Einstein en 1923. Ustedes saben que Albert Einstein vino a España en ese año y que estuvo recorriendo varios centros, tanto de Zaragoza como de Valencia como de Madrid. Pues bien, estuvo hablando en la Residencia de Estudiantes de Madrid, estuvo hablando en lo que era entonces Junta de Profesores de Estudios, estuvo hablando también en algún casino, pero en la única aula universitaria en la que llegó a pronunciar una conferencia fue precisamente aquí, en este aula donde están, que vino traído por el profesor Antonio Regodio Rocasolano, porque ellos trabajaban en temas de movimiento browniano, un tema
más bien relacionada con la química, que tiene muy poco que ver con la teoría de la relatividad que luego veremos. Pues bien, lo que yo les quería contar es muy breve, y es que, como ha dicho antes el profesor Eloy Martos, el 23 de noviembre del 2007 hubo 3 universidades españolas y portuguesas que firmaron un convenio marco de colaboración para la creación de una red de universidades lectoras, y a este convenio, a esta red, nuestra universidad, la Universidad de Zaragoza, se adhirió por un acuerdo del Consejo de Gobierno el 16 de noviembre del año pasado. Desde entonces, la labor que ha llevado a cabo la red ha sido una labor muy intensa y han pasado desde las primeras 3 universidades que lo firman hasta 40 universidades existentes actualmente, tanto de España como de Portugal, de Italia, de México y de Brasil, con una presencia internacional cada vez más importante, muy recientemente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero que en un futuro relativamente cercano es muy probable que se amplíe todavía a más países. Este, precisamente, es uno de los mayores problemas, el gran crecimiento, un problema positivo, que está experimentando la red. Porque, aunque parezca mentira, hasta hace 4 años a nadie se había ocurrido una idea tan lógica, me parece, en este momento, como la de que la actividad que organizan las universidades en el campo de la lectura se coordinara, se llevara a cabo de una forma conjunta y se aprovechara la sinergia de cada una de las universidades. En este sentido, hay que darle especialmente las gracias al profesor Eloy Martos y al grupo de personas que le acompañaron en la puesta en marcha de la red por esta idea que, ya digo, hoy nos parece tan lógica, tan normal, pero que sin su actividad y sin su trabajo hubiera sido imposible poner en marcha. El objetivo básico de la red era intercambiar experiencias y organizar actuaciones en relación con la lectura y la escritura de la universidad, con un objetivo fundamental que era mejorar las competencias de los universitarios en este terreno, examinar las prácticas y estrategias de la alfabetización académica y promover actividades de extensión de la lectura y de la escritura en entornos más amplios que el entorno universitario. Y para ello hay todas estas actividades a las que nos hemos referido que tienen que ver con la formación, con congresos y eventos, con la difusión de las bibliotecas, con la investigación. Hay varios proyectos de investigación que están relacionados con la red, con las publicaciones, entre las cuales hay una revista propia de la red, la revista Álave, y con actividades que también tienen que ver con las nuevas tecnologías, como son las comunidades virtuales de aprendizaje o la experiencia virtual. En nuestra universidad hemos querido iniciar las actividades de la red con esta jornada académica que lleva por título Nuevas formas de leer y escribir por medio del acceso abierto, que hemos organizado de forma conjunta con la Cátedra Banco Santander de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Zaragoza. Lo que hemos querido en esta jornada es abordar una cuestión de total actualidad. Cómo están afectando las nuevas tecnologías a nuestra forma de leer y escribir. En un momento en que se está produciendo la sustitución de la tradicional lectura en papel por la lectura a través de otros medios, como son los e-book o por la propia lectura en pantalla. Es un campo que está cambiando a una velocidad tremenda. Hay prácticamente novedades de forma continua. Es una transformación que se ha iniciado en los últimos años y que además va a continuar cada vez con mayor intensidad en los próximos años, que también tiene una importante repercusión no solo en la forma de leer, sino en la forma de escribir, cómo se escribe y cómo se comunica lo que se escribe. En cualquier caso, se está produciendo un incremento de la visibilidad de los textos, incluidos en Internet, que está teniendo una repercusión importante sobre estas nuevas formas de lectura y escritura. Las actividades programadas en la jornada abordan varios aspectos relacionados con el movimiento Open Access y analizan su capacidad para incrementar la visibilidad y fomentar el uso gratuito de la literatura científica. En esta línea se encuadra esta jornada académica centrada en la gestión, lectura y publicación de contenidos digitales. La celebración de la jornada no habría sido posible sin la colaboración de una serie de personas, en primer lugar del profesor Eloy Martos y de la red de universidades lectoras. Aunque él quizá no lo ha señalado, hay que tener en cuenta que la red organiza cada año un número creciente de actividades, más de 50 actividades al año.
actividades que, como ha señalado, son de todo tipo y que realmente pues, son difíciles de coordinar porque van dirigidas a públicos diversos en un ámbito geográfico que está en dos continentes y que cada vez va a ser más intenso. Por supuesto, no habría sido posible sin las personas que representan a nuestra universidad en la red, especialmente a las personas Carmen Agustín y Isabel Ubieto, que han diseñado el programa científico de la jornada y que han realizado los contactos y las gestiones necesarias para que esto se pudiera llevar a cabo. También hemos de agradecer, como ya he dicho al principio, a la Cátedra Banco Santander de nuestra universidad, especializada en aspectos que tienen que ver con la innovación docente, aquí representada por su director, Luis Alejandre, que, como es habitual en él, desde el primer momento se puso a disposición del proyecto y cuya colaboración ha sido imprescindible para poner en marcha la jornada y especialmente el taller que vamos a llevar a cabo esta tarde. También a todas las personas que han aceptado la invitación para participar como ponentes, como miembros de la mesa redonda y que se han desplazado desde otras universidades o centros de investigación. Muchas gracias por la atención que han tenido con nosotros. Y por supuesto a todos ustedes, a todas las personas que han aceptado participar en los actos, que han aceptado tomar parte en la jornada, sin la cual, desde luego, esta jornada no tendría ningún sentido. Muchas gracias y queda inaugurada.